Bendiciones, hermanos. Bueno, quiero grabar un pequeño video para explicarles cómo va a ser el método de evaluación de nuestro trimestre. Bueno, como punto número uno, ahí les mandamos un correo para que ustedes puedan analizar lo que les estamos, cómo se va a evaluar su trimestre. Dice, bueno, al final del trimestre, los alumnos que califiquen con los siguientes puntos obtendrán los beneficios marcados a continuación. Punto número uno, la calificación mínima es de 75 puntos como mínimo y 100 como máximo para acreditar el trimestre. Los puntos serán extraídos del examen trimestral. Una vez que terminemos nuestras sesiones de cada materia, vamos a tener un examen final por cada materia. Bueno, si al final del trimestre el alumno cumple el 100% de sus tareas, obtendrá la guía de estudios para el examen final. Esto te va a ayudar mucho para que no tengas que estudiar todo tu cuadernillo, sino simplemente el resumen de lo que va a venir en las preguntas en el examen. Amén. Es importante que cada semana vayas adelantando tus tareas. A fin del trimestre puedes entregarlas todas, pero sabemos que eso se va a complicar demasiado. Entonces recomendamos que semana por semana ustedes estén entregando sus tareas, pero al final del trimestre este beneficio lo obtendrán los que cumplan con el 100% de sus tareas. Tercer punto, si al final del trimestre el alumno tiene de 0 a 1 faltas, obtendrá un punto en la calificación final. Esto es importante porque si obtiene un 8 o un 80 en este caso, sube a 90 su calificación. Es un punto. Si al final del trimestre el alumno tiene 2 faltas, obtendrá medio punto en la calificación final. Ejemplo, si saca un 80, obtendrá un 85. Siguiente punto, si al final del trimestre el alumno tiene 3 faltas, solo tiene derecho a su examen final. Siguiente, con 4 faltas o más no justificadas, el alumno no tiene derecho a examen final. Siguiente punto, el proyecto trimestral, que es una lectura de libro por trimestre, obtendrá un punto en la calificación final. Esto se obtendrá al entregar un resumen de 2 cuartillas. No tienes que escribir mucho, simplemente 2 cuartillas. Una cuartilla, 2 cuartillas. ¿Ven? Siguiente punto, participación en clase. Obtendrás una décima por clase, que se sumará al final de tu calificación. Como ejemplo, quiero darte un ejemplo. Fíjate este ejemplo. Tú en tu examen, tu calificación de examen, obtuviste 60 de calificación, pero tuviste el 100% de asistencias, es decir, solamente faltaste una vez o ninguna vez, vas a obtener un punto. Entonces, tienes 70. ¿Ven? Pero recordemos que necesitamos 75 para acreditar el trimestre. Pero además de eso, tuviste 5 décimas en participación de clase. 5 décimas, entonces nos da un total de 75, con el cual tú ya acreditas tu trimestre. Ejemplo número 2. Supongamos que tú en tu examen te fue muy mal y obtuviste un 50. Pero de ese 50, tú tuviste solo 2 faltas, obtienes 5 medio punto. ¿De acuerdo? Luego, hiciste tu proyecto de lectura de libro, te suma un punto. Te suma un punto. ¿De acuerdo?
y luego obtuviste 10 décimas, 10 décimas, que al final hacen un punto. Entonces, 10 décimas de participación en clase. Entonces, sumamos 50 más un punto, que en este caso fue por la lectura del libro, y un punto en y un punto en participación de clase. Obtienes 50, 60, 70 más el medio punto de asistencias, obtienes el 75, con el cual acreditas tu trimestre. Amén. Si al final del trimestre, si al final del trimestre el alumno no acredita el 75% como mínimo y desea continuar estudiando, deberá acercarse al liderazgo para evaluar un recursamiento. Amén. Lo más importante es hablar, pero si te das cuenta, hermano, es muy importante tu participación en clase y tus asistencias y que cumplas con tu tarea. Si tienes el 100% al final, vas a obtener una guía y eso te va a dar muchos beneficios. Amén. Entonces, en realidad, es muy fácil. Simplemente se requiere compromiso, seriedad y muchas ganas de salir adelante. Amén. Bendiciones. La paz del Señor contigo.